No, el Estado retira la pregunta. Gracias, su señoría. Eso sería todo por parte del Estado. Sí, señoría, hemos concluido. Gracias. Muchas gracias, señor agente. Ha concluido el interrogatorio por parte de la representación de las presuntas víctimas y del Estado y procede a continuación que las señoras juezas y jueces planteen sus propias preguntas si así lo tienen por conveniente. Le pregunto en primer lugar al juez Pérez Pérez si desea formular alguna pregunta. Juez Pérez Pérez. Sí, señor presidente. Adelante. Tendría una pregunta sobre los hechos que llevaron a que después del divorcio, o en el momento del divorcio, las niñas quedaran a cargo de la señora Karen Atala. Según tengo entendido, hubo un acuerdo con el ex marido, ¿es así? No, su señoría. Yo todavía estoy en proceso de divorcio. ¿Cómo? Yo todavía estoy en proceso de divorcio. Sí. Lo que se hizo en ese momento fue demanda de tuición. El divorcio se demandó el año 2007. Ajá. Está todavía vigente ese juicio. Entonces no teníamos la información completa, señor presidente, o exacta, porque acá nos dice que en marzo de 2002 la señora Atala y el señor López disolvieron su matrimonio. ¿Eso no es así? No es disolvimos. Nos separamos de hecho. Fue separación de hecho. Y también la información que tenemos acá dice, acordando que la señora Atala mantendría la tuición y cuidado de las tres hijas en Villarrica. Sí, eso fue un acuerdo que hicimos de palabra. Estábamos separados de hecho prácticamente un año, del año 2001. Fuimos a un mediador familiar, un terapeuta familiar, y ante el terapeuta familiar acordamos eso como mediador. Pero fue un acuerdo, un pacto de caballeros, por así decirlo. No, se acordó así, y Jaime iba a ir a ver a las niñas los fines de semana, fin de semana por medio, cuando quisiera ir a verlo, porque él vivía en Temuco, yo vivía en Villarrica con las niñas en nuestra casa. De hecho, esa casa todavía la tengo. Entonces, se transó a este mediador familiar privado, personal, esa solución, y duró todo el 2001 y el 2002 se empezó a ensayar bien y el 2003 me demandó, pero fue separación de hecho. El divorcio de hecho, cuando nos separamos con mi exmarido, en Chile no había todavía ley de divorcio. El divorcio vino en el 2005. Muy bien. También indicaba régimen de visita semanal a la casa del señor López en Temuco. Sí. ¿Es así? ¿Eso es así? Sí, tal cual. Eso fue una mediación en que se estableció, yo establecí un amplio régimen de visita para el señor López. Fin de semana por medio, y el otro fin de semana sí, podía ir. Yo le pasaba a mi casa, puerta cerrada, y yo me iba a Santiago, o las niñas se iban a su casa a Temuco. Y funcionó perfectamente durante prácticamente 2 años, como le digo. Señora, su traslado a Santiago se produjo después de 2005. Sí, el 2005 fue el traslado a Santiago. El 2005. El 2003 a los Andes. Cuando me trasladé a los Andes, yo tenía la custodia de las niñas. Estaban conmigo. Yo arrendé en los Andes una casa enorme para estar con todos mis hijos, una casa que tenía 5 habitaciones. Y las niñas estaban matriculadas en el colegio alemán de allá, porque venían del colegio alemán de Villarrica. Estaban matriculadas, habíamos tenido la entrevista respectiva y habíamos hasta comprado los pasajes en avión. Y el día anterior, el vuelo era el día jueves, el día miércoles me notifican la entrega inmediata de las niñas en el tribunal. Y fue tuición provisoria, una medida inmediata de tuición provisoria. Y bueno, yo me fui a los Andes y todo el 2003 las niñas estuvieron con el régimen de tuición provisoria hasta mayo del 2004, cuando falló la Corte Suprema consolidando la tuición al padre. Entonces, durante todo el 2003 y hasta mayo del 2004 yo ya estaba en los Andes trabajando y siempre pensé que iba a recuperar a las niñas. De hecho, el fallo de primera instancia me las dio. Entonces yo pedí la entrega inmediata a las niñas y el padre dijo,
están en el colegio, les falta un mes para terminar, se las entrego a finales de diciembre. Perfecto, dije yo, que terminan el colegio. Y entre medio interpuso una orden de no innovar a la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones dijo no, mientras no se resuelvan los recursos pendientes, no le entregue las hijas a su madre. Después gané la segunda instancia, que creo que fue en abril del 2004. También pedí que se me entregaran las niñas. La misma excusa, ya están matriculadas en el colegio. Y yo digo, pero tengo matrícula en los Andes, están listas para que se vayan. Pide otra orden de no innovar, pero a la Corte Suprema, por el recurso de queja, y la Corte Suprema dice, statu quo, que se mantenga. Y así no recuperé mis hijas. Y ya estaba en los Andes, y cuando ya no, me vine. Mi pregunta, esta ya ha sido contestada, Muy querría bien, formularle otra, que es, ¿qué distancia hay entre los Andes y Temuco? No lo sé, su señoría, pero entre Santiago y Temuco son 568 kilómetros. Y los Andes está a 80 kilómetros de Santiago. 80 al norte. Al norte, por lo tanto son... 580. Soy mala para las matemáticas. Sí, soy mala para las matemáticas. Sí. Bueno, muchas gracias. Nada más. Muchas gracias. Los Andes está, eso sí, cerca de Santiago, está muy cerca de Santiago. Muchas gracias, juez Pérez Pérez. Muchas gracias, señora declarante. Le pregunto a la jueza Bre Blondé si quiere formular alguna pregunta. Usted señala que la custodia la tiene el señor López, ¿verdad? Sí está establecido. En esa custodia, ¿qué derecho de visita tiene usted? Se estableció un derecho de visita quincenal y un mes en el verano y la mitad de las vacaciones de invierno. Ese es el derecho de visita que tengo regulado. Quincenal, desde el viernes, desde las 3 de la tarde hasta el domingo, 7 de la tarde. ¿Y el señor López cumple? El señor López cumple estrictamente lo justo y necesario que sale el fallo. Es decir, si yo voy a Temuco fuera del fin de semana que me corresponda porque tuve que ir a un curso de la Academia Judicial o porque me llamaron a constituirme en algún efecto allá, no me las deja ver. Usted sigue con su cargo de jueza en Santiago de Chile. Sigo en mi cargo de jueza Santiago de Chile. Muy bien. Muchas gracias, jueza Bre Blondé. Jueza May Macaulay, adelante. Espere, su señoría. ¿Cómo funciona esto? Ya. ¿Alguien me puede decir cómo? ¿Dónde funciona? What channel? ¿En qué línea? Ahí está en el canal. Ese es el volumen. Ya sé, ¿pero en qué línea se va a hablar? En las... Hello, shall I say something? Could you try? Translate? Ahí, está en inglés, está en inglés. Can you hear anything now? Está en inglés, me encuentro en la pista en Channel castellano. 5. Cinco. No sé si me lo van a dar. Perfecto. ¿Sí? Sí. Ya, vale. Mrs. Reefer, Judge Reefer, I should properly address you as. If you can assist me, I come from a different jurisdiction and I need to follow up on the questions of my learned colleague on my left. I am in some confusion about the various orders that were made. If I understand it correctly, the first, you were served with an ex parte order. You had not been at the hearing, the first hearing made by your husband. You didn't know he had applied for custody. And
then you went to court, and the Court of Appeal retained your custody. But then he appealed. Did he appeal this substantive order of custody, or was there something about some procedural mix-up or some procedural misdeed by one of the courts, that they were not supposed to deal with the substantive matter, but they did so? Was that the Court of Appeal, or was that the Supreme Court? And if it was the Supreme Court, could you explain to me why they should not have dealt with the substantive matter if it was an appeal against the order giving your husband custody? I must admit, I'm a little bit confused about all those processes. Señor presidente, perdón. En realidad, no lo voy a... ¿Lo entendiste? Generalmente, muchos... No se preocupe. Generalmente el sistema jurídico chileno no es muy entendido por el resto de los jueces del mundo. Primero, efectivamente, como me preguntó el don juez Pérez, cuando nos separamos con Jaime, recurrimos a un mediador familiar que era un terapeuta de pareja y acordamos de palabra que yo me iba a quedar con las niñas. Cuando inicio mi convivencia con mi pareja Emma, él interpone la demanda de tuición en primera instancia en el juzgado de menores de la jurisdicción donde residen las niñas. Ese es el tribunal del fondo. Falló la causa a favor mío. Jaime López apeló de la sentencia definitiva argumentando elementos de fondo. El primer elemento de fondo que puso, y que fue el único, fue que la madre no estaba habilitada para ejercer la tuición de las hijas porque era lesbiana y vivía bajo el mismo techo en que criaba a sus hijas con su pareja mujer. Y que eso a las niñas les había producido graves conflictos de roles sexuales. Eso fue más o menos su argumento. Cosa que no fue efectivo, no era efectivo porque los peritajes dijeron que las niñas tenían confusión, tenían claro, y además que la figura del padre es insustituible. Entonces, la Corte de Apelaciones, se escuchó los alegatos de los dos abogados, demandante y demandado, estimó que no había causal para revocar la sentencia, que el fallo había sido apreciado conforme a las normas de la apreciación en conciencia, que era el estándar de convicción en esa época. Porque esto fue antes de la reforma a los tribunales de familia, que fue el año 2007. Todo esto pasó el 2003. Entonces el juez era una suerte de juez inquisidor, que él pide las pruebas. El juez inquisidor tiene el impulso procesal. Entonces él pedía las pruebas y me pedía pruebas a mí y él no se las pedía. Y la otra se aportaba por las partes como adicional. Quedó la sentencia firme y ejecutoriada de la Corte de Apelaciones. Ahí muere la instancia y termina el juicio. El abogado de Jaime recurrió ante la excelentísima Corte Suprema de Chile con un recurso extraordinario que se llama queja disciplinaria. Les explico brevemente la queja disciplinaria. El Poder Judicial chileno se constituye en 1909, en los albores de la República, y el Código Orgánico estructura un sistema jerárquico y piramidal, donde están los jueces de primera instancia, los jueces de Corte de Apelaciones, cámaras o segunda instancia, y la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene la facultad correctiva, direccional y administrativa de todos los tribunales de la República. El recurso de queja viene a ser un resabio de la época monárquica colonial, del derecho español, cuando éramos colonia española. Y ese recurso de queja se interponía ante el virrey o el gobernador para la Real Audiencia, para que se sancionara a los jueces de la Real Audiencia a fin de que se enmendara el abuso cometido al fallar. Porque las sentencias tienen que ser fundadas en derechos y en los hechos.
se usa ese recurso de queja por el litigante que se ha visto perjudicado y que le causa un grave perjuicio, una resolución, y que solo es enmendable con una queja, y que el juez fallando contra el proceso, contra los hechos, pero sin caer en el delito de prevaricación. Es un recurso de carácter administrativo y sancionatorio para los jueces. Es de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema, no de las facultades jurisdiccionales. Entonces, una de las consecuencias del recurso de queja es que si el superior jerárquico, en este caso en la pirámide, la Corte Suprema, revisa los antecedentes de la Corte de Apelaciones y revisa los antecedentes de la Corte del Tribunal del Fondo y estima que hubo falta o abuso en el fallo, simplemente dice, se sanciona a los jueces que concurrieron a este fallo, se les aplica una medida disciplinaria que la ley dice mínimo es censura por escrito, o sea, es una sanción disciplinaria que queda en la hoja de vida del juez. En este caso, se sancionan los 3 ministros de la Corte de Apelaciones. Y como consecuencia secundaria del recurso de queja, el Tribunal Superior Jerárquico tiene plena potestad para dejar sin efecto la sentencia y dictar una de reemplazo. La diferencia procedimental es que en el recurso de queja no es contra la parte, es decir, no es contra la demandada, que sería yo, es contra el tribunal que dictó la resolución, es decir, contra la Corte de Apelaciones de Temuco. Luego, la Corte de Apelaciones de Temuco, cada ministro debe informar a su superior jerárquico por qué falló de esa manera y por qué estima que no incurrió en falta o abuso. Por eso que hay una falta de debido proceso, porque no hay traslado a mí, no se escuchan los menores en las audiencias, es un proceso disciplinario que emana de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema. ¿Le quedó más o menos? It is clearer. It seems to me you are talking about. I'm confusing myself hearing you. It seems to me that you're talking about what we have in our system called the writs of certiorari and mandamus, when the superior court can order the inferior court to do something, but it's different. You mentioned something really, which I need to go to now. You said that you had this agreement with a family counselor, and it was gentleman's. I don't know why you use the term gentleman, because it was a man and a woman doing it, but it was an honorable agreement. An agreement based on honor and reliance on each other's word. But at the time you made the agreement, I understand that your husband didn't then know that you were a lesbian. No. Justamente hicimos ese acuerdo de honor, esa palabra de honor, porque ya se sabía que yo era lesbiana, porque el que actuó como mediador era el terapeuta familiar. Entonces, en esa terapia familiar se develó mi lesbianismo, que estaba absolutamente reprimido desde siempre. Entonces, para mí era muy fuerte asumir el lesbianismo, no quería, era muy personal. Entonces, yo lo tenía muy íntimo, de a poco se lo fui diciendo a mis padres, de a poco a mi familia. Entonces, a mí por eso que la idea era hacerlo privado, entre nosotros. No era que fuéramos a una notaría a hacerlo público, porque yo era jueza de la jurisdicción de ahí y él es abogado defensor penal público también. Entonces decidimos acordarlo entre nosotros. Pero cuando llegó Emma a vivir a mi casa, ahí él dijo no, y demandó, judicializó el tema. Okay. Yes. Okay. I understand. I understand that now. He accepts the fact that you were lesbian as long as it was quiet and you were not engaged in any relationship. But when you engaged in a relationship,
that hit the fire, or the fat hit the fire. Okay. Exactamente, Su Señoría. Was it ever argued? You said in your evidence that part of what he stated was that lesbians were promiscuous, all this sort of thing. Was it ever argued that if you had been heterosexual and promiscuous in your conduct, that would be harmful to your children? Was that argued? If you were heterosexual and promiscuous in your lifestyle, was it argued that that would have been harmful to your children? No se argumentó nunca. Do you follow? Nunca se argumentó, no fue nunca el tema. Nunca fue el tema de... Yeah. Nunca, porque yo no negué en las circunstancias ser lesbiana. Entonces no... No, I'm trying to get to another point. Perdón, jueza Macaulay, hay una objeción, sí. Si pudiese traducirle yo la pregunta a Karen, ¿Qué? si es que no hay problema de objeción de las otras partes, para que le quede más claro. Okay. Sí, a ver, por favor, señor representante, si pudiera I acercar. guess it could be clearer. Adelante. Karen, la pregunta es si es que en algún momento del proceso se discutió el hecho de que tú fueras, o si es que se discutió el hecho de que por ser, si hubiese sido promiscua heterosexual, eso podría haber dañado a las niñas. Si esa discusión se dio o no en el proceso. Nunca se dio. No se dio nunca, no se representó siquiera. No se dio ni se representó. Gracias, señora Yes, it Tala. was a hypothetical. Era una pregunta hipotética, no era una pregunta factual. Sí, no se representó ni se... Muchas gracias. Thank you. Adelante, jueza Macaulay. Juan. Su señoría, el tema de la queja que usted señala en su jurisdicción, la diferencia con la chilena es que el superior jerárquico debe dictar sentencia de reemplazo. No lo reenvía a la primera instancia, porque no es casación. No es casación.